punto de mira de los tratamientos del paciente con EPOC la prevención de mortalidad, ¿no? ¿Qué tratamientos tenemos actualmente en el mercado que intenten o que reduzcan esa mortalidad? La mayoría de estos pacientes, muchos de ellos, sobre todo los más graves, mueren debido a problemas respiratorios, ¿no? Debido a su enfermedad. Y esto se traduce en las exacerbaciones, que es lo que veis vosotros en las puertas de urgencias, ¿no? Esto, por supuesto, tiene unos costes en los sistemas nacionales de salud muy importantes y aparte de llevarse un gran pico de este presupuesto, también se traduce en un impacto clínico en los pacientes con EPOC, ¿no? Fijaos, esto es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de una exacerbación en un paciente con EPOC y es lo tocada que deja la función pulmonar. Aquí veis un estudio en el que se han seguido a los pacientes con EPOC después de sufrir una exacerbación moderada, ojo, las que no llevan a ingreso, y fijaos que a las 8 semanas después de tener la exacerbación, muchos de estos pacientes no llegan a recuperar la función pulmonar que tenían antes de tener la exacerbación, ¿vale? Por tanto, esto tiene un impacto en la función pulmonar claro en el paciente, pero es que va más allá de los pulmones este daño. Aquí veis cómo con una única exacerbación moderada, el riesgo de hospitalización futura se incrementa hasta un 20%. Y con dos moderadas, reitero que no hablamos de ingresos, sino con 2 moderadas que conseguís rescatar y recuperar en las urgencias y mandáis a casa para que lo siga su médico de cabecera, con 2 moderadas el riesgo de muerte se incrementa en un 80%. O sea, como decíamos al principio, la EPOC mata y las exacerbaciones están muy presentes en ese aumento de riesgo de mortalidad. Por tanto, vais a ver que esta nueva GSEPOC va a tener también muy en el centro del manejo de la EPOC la prevención de las exacerbaciones, ¿vale? Vamos a tratar la EPOC como los cardiólogos tratan el infarto, es decir, vamos a intentar prevenir la exacerbación y no solo tratarla. Esto es muy importante, sobre todo de cara al alta, cuando deis el alta a los pacientes en la urgencia, pues intensificar tratamiento o que reajustéis los tratamientos cuando veáis que el paciente está infratratado, ¿no? Aquí tenéis otros 2 datos solo para que veáis el impacto, ¿no? El 22% de los pacientes mueren el primer año después de una exacerbación grave y solo el 50% seguirá vivo a los 3 años de una exacerbación grave, solo de la primera, ¿vale? Por tanto, me reitero en este aspecto, la EPOC es una enfermedad que a día de hoy mata y es lo que tenemos que intentar reducir. Esta ha sido la forma tradicional de tratar a los pacientes con EPOC, ¿no? Un tratamiento escalonado que llamamos, es decir, el paciente viene a consulta o el paciente acude a urgencias por un empeoramiento de sintomatología y bueno, vamos poniendo tratamiento conforme el paciente va empeorando, ¿no? Esto realmente lo que promueve, lo que permite es que la enfermedad progrese y nosotros simplemente vayamos poniendo parches. Y como digo, GSEPOC este año le ha plantado cara a esto y ha dicho, no, vamos a intentar prevenir, ¿no? Que la prevención en las enfermedades crónicas es muy importante, con EPOC no va a ser menor. Como ha dicho José María, vamos a ver GSEPOC porque es la nacional y es la que más seguimos aquí en España, pero también tenéis GOL, que se actualiza todos los años y de hecho ahora en noviembre sale la del 2022. O sea que si queréis también información de esta, pues nosotros desde el Departamento Médico también os la podremos pasar. Entonces, ¿qué objetivo nos marcamos con el tratamiento de un paciente EPOC? Pues por supuesto reducir sintomatología y eso en urgencias pues es fundamentalmente una cosa importante que hacéis, ¿no? Cuando el paciente viene con mucha disnea, pues reducimos síntomas, pero también tenemos que marcarnos como objetivo reducir riesgos futuros, es decir, evitar progresión de la enfermedad, evitar exacerbaciones y, por supuesto, reducir mortalidad, ¿no? De tal manera que GSEPOC propone un proceso de atención al paciente en 4 pasos. Esto no ha cambiado. Primero, el diagnóstico de la EPOC, fundamental, y más ahora en periodo de pandemia, que se nos ha complicado un poquito la cosa con el acceso a las espirometrías. Un segundo, vamos a estratificar el riesgo en riesgo alto o riesgo bajo. Vamos a seleccionar el tratamiento del paciente y vamos a fenotipar cuando el paciente sea de riesgo alto. Y por último, vamos a identificar y abordar lo que ellos llaman rasgos tratables, que en un ratito veremos en qué consisten. De tal manera que lo primero, después de diagnosticar, es hacer la evaluación del paciente con EPOC y para ello necesitamos 3 variables, el grado de obstrucción pulmonar, el grado de disnea a través del cuestionario MMRC y las exacerbaciones en el año previo. Como veis, no hay prácticamente cambios desde el 2017, únicamente se han vuelto un pelín más exquisitos a la hora de evaluar la disnea.
Ellos consideran que con una puntuación de 0,1 es un riesgo bajo y a partir de 2 es cuando es riesgo alto, ¿vale? Entonces esto ha cambiado un poquito a la hora de evaluarlo en 2021. Y en función de estas tres variables, pues catalogaremos al paciente en riesgo bajo o riesgo alto. Si el paciente es de riesgo bajo, pues bueno, a través de todas las intervenciones no terapéuticas, no farmacológicas, además de ello, el tratamiento farmacológico de elección serán los broncodilatadores de larga duración. En el caso de tener un paciente con riesgo alto, además de las no farmacológicas, el tratamiento farmacológico estará guiado por fenotipo, es decir, habrá que fenotipar al paciente e identificar esos rasgos tratables que nos pueden desestabilizar al paciente y hacer que exacerbe. GSPOC este año, y yo creo que simplificando mucho la cosa, reconoce 3 fenotipos. Y para evaluar los fenotipos vamos a tener en cuenta si el paciente agudiza o no agudiza, es decir, ¿ha tenido el paciente en el año previo 2 exacerbaciones moderadas o una severa? El paciente es exacerbador. Una vez que tenemos ese dato, tenemos que mirar si la eosinofilia, ¿vale? Esto es una cosa que tenemos todos al alcance con un hemograma. El paciente en urgencia normalmente también se le suelen hacer hemogramas cuando llega, pues nos vamos al dato de la eosinofilia. ¿Tienen los eosinófilos altos, por encima de 300, el punto de corte que establece GSPOC, o los tiene por debajo de 300? Pues bien, en función de estas dos variables, agudizador, no agudizador, eosinofilio o no eosinofílico, tenemos 3 fenotipos. Fenotipo agudizador eosinofílico, agudizador no eosinofílico y fenotipo no agudizador. Aquí seguramente echaréis de menos el fenotipo mixto o el fenotipo ACO. Realmente desaparece de la guía, pero no es que no esté contemplado, sino que desaparece el fenotipo mixto como tal. Aquel paciente que tenga EPOC diagnosticado y además tenga un diagnóstico de asma, se tratará el asma como una comorbilidad, pero no como un fenotipo o un tipo de EPOC, ¿vale? De tal manera que tendrán tratamientos pues, que serán comunes de ambas patologías, pero como digo, el asma será tratado como una comorbilidad. Esto lo que hace, desde mi punto de vista, es simplificar mucho, ¿no? Y en urgencia, cuando valoráis a los pacientes, pues también os va a permitir una valoración más rápida. De tal manera que el algoritmo de tratamiento de la EPOC quedaría así. Un paciente que venga por la puerta de urgencias con un LAMA, por ejemplo, y lo categoricéis en ese momento como de riesgo bajo, para intensificar tratamiento de cara al alta, si veis que está infratratado, pues habría que subir con un LAMA-LAVA. En el caso del que el paciente sea de riesgo alto, en ese caso el fenotipo pues seguramente sea agudizador porque venga con una agudización y puede ser que no sea la primera, ¿vale? Pues en el caso de que tenga la eosinofilia alta, fijaos, con más de 300, la primera línea de tratamiento sería un Ixlava, ¿vale? Y si hubiera que intensificar, el paciente que viene a urgencia con un Ixlava hay que intensificar porque viene exacerbado, la siguiente línea de tratamientos sería una triple terapia, abierta o cerrada, ¿vale? Eso es allá a vuestro criterio, pero serían esos los pasos a seguir. En el caso de que sea agudizador, pero no tenga la eosinofilia alta, el primer tratamiento inicial sería un LAMA-LAVA y si hubiese que intensificar o escalar tratamiento, pues podríamos ver si la triple funciona, pues porque la eosinofilia está por encima de 100, 150, imaginaros que viene un paciente con un 180, 200 de eosinofilia, pues ahí sería interesante meter un corticoide para ver si ese paciente reducimos riesgo de exacerbaciones futuras, ¿vale? Cuando todo esto está bien tratado, consideráis que el paciente está bien tratado, pero aún así está inestable, ellos lo que dicen es que valoremos los rasgos tratables. ¿Qué son los rasgos tratables? Pues son características que podemos encontrar de forma asidua en los pacientes con EPOC y que tienen un tratamiento específico. Aquí veis cómo GSPOC ha elaborado esta tabla con 8 rasgos tratables, pero bueno, que irán añadiendo más, que es donde encontramos la bronquitis crónica, el enfisema, la infección bronquial crónica, las bronquiectasias, ¿vale? Y todo ello pues te da una serie de indicadores de cuándo sospecharla y cómo diagnosticarla. Y en las implicaciones terapéuticas pues te recomiendo una serie de tratamientos que pueden funcionar en el paciente EPOC con estos rasgos tratables presentes. Muy bien.
Por último, como os comentaba, una tabla que os puede ayudar para ver si el corticoide inhalado tiene sentido en estos pacientes con EPOC, pues sería esta que está sacada de la guía internacional de Col, ¿vale? En la que te recomienda cuándo usar corticoides, es lo que hemos visto, ¿no? Cuando tiene historial previo de exacerbaciones o cuando tiene una eosinofilia por encima de 300 o, por supuesto, un asma concomitante. ¿Cuándo considerarlo? Pues bien, con una exacerbación moderada en el año previo o con una eosinofilia entre 100 y 300. ¿Y cuándo no usarlo? ¿Vale? El corticoide no estaría indicado en aquellos pacientes con neumonías de repetición o con eosinofilia por debajo de 100. ¿Vale? Fijaos lo que hace, esto es un ejemplo de lo que hace un tratamiento bien puesto en un paciente con EPOC. Esto es una diapositiva del estudio ETO, que es el estudio de triple terapia que lanza AstraZeneca el año que viene. Y fijaos, la última rama de tratamiento, la moradita, es aquellos pacientes con EPOC que están tratados con una triple terapia. En comparación con la última azul, la azulita más claro, ¿vale? Hay una reducción de mortalidad del 49%. Es decir, GSEPOC este año aboga por personalizar muy mucho los tratamientos de la EPOC, de tal manera que a cada paciente le demos el tratamiento adecuado, porque con eso conseguimos, entre otras cosas, reducir mortalidad, y ya habéis visto que es la tercera causa de muerte a nivel mundial, ¿no? Entonces, esto simplemente es un ejemplo de que no nos dé miedo de escalar en el paciente con EPOC y que no nos dé miedo a tratar a los pacientes cuando vienen exacerbados, ¿no? Entonces, a modo de conclusión, y antes de dejar al doctor Calderón, pues que dé su parte más práctica y la que verdaderamente os interesa en urgencias, ¿no? A modo de conclusión sería que los pacientes con EPOC, muchos de ellos exacerban, ¿vale? Los fenotipos son cambiantes, es decir, tú puedes diagnosticar a un paciente con EPOC y en ese momento tener un fenotipo no agudizador, pero con el tiempo muchos agudizan, por tanto el tratamiento debe ser cambiante. Las exacerbaciones tienen un daño y causan un daño irreversible, no solo a nivel pulmonar, no solo a nivel de función pulmonar, sino que va más allá. Ya habéis visto los datos de ingreso hospitalario y de mortalidad, y que retrasar o infratratar a los pacientes con EPOC se asocia a un mayor riesgo de exacerbación en el futuro y a mayor mortalidad, ¿vale? Entonces, bueno, estos eran un poco los principales cambios de la guía que yo os quería comentar. Y ahora, Enrique, dejo yo de compartir y te dejo a ti. Muy bien, Enrique, le das arriba a compartir pantalla y ya puedes entrar tú. Bueno, antes de exponer los casos clínicos, quería hacer una consideración breve. Una consideración breve sobre la guía GSPOC. En ella, en algunos puntos, se hace una distinción entre lo que es la asistencia al paciente con SAE, con síndrome de agudización por la EPOC, en atención primaria y en atención hospitalizada. Nosotros en las urgencias hospitalarias estamos un poco a caballo entre ambas, ¿no? Y entonces tenemos algunas particularidades propias, ¿no? Entonces, ahora cuando exponga los casos, puede ser que haya algunas cosas que os llame la atención si os habéis leído la guía GSPOC, pero realmente es que existe una serie de particularidades que nos hacen, que condicionan un poco nuestra forma de trabajo y el acondicionamiento de las guías. Muy bien, el primer paciente es un varón de 53 años. Dale a compartir pantalla, Enrique. La flecha verde. Vale, vale. Muy bien, se está abriendo ya. Perfecto. Perfecto, ya está ahí. Bueno, pues continúo. El primer paciente es un varón de 53 años, entre cuyos antecedentes personales se encuentra que es fumador de un paquete al día, desde los 23 hasta los 43 años, un índice de tabaquismo de 20 paquetes al año, es hipertenso
y ha sido diagnosticado de EPOC en las consultas de neumología con un FEV1 del 49%. Se encuentra en tratamiento con una combinación de LABA y un corticoide inhalado. Es importante en los pacientes con EPOC que realicemos una anamnesis dirigida a la situación previa del paciente a la agudización. Es importante averiguar el grado de disnea basal que tiene. En el caso de este paciente, tras interrogarlo, presenta una disnea grado 2 de la MMRC desde hace unos 3 años. Y en el último año refiere varios episodios catarrales, sobre todo en los meses fríos, que se acompañan de empeoramiento de su disnea. En 2 ocasiones tuvo que acudir a urgencia por este motivo, incluso en una de ellas precisó ingreso en el área de observación. En este caso consulta por un aumento progresivo de su disnea habitual hasta hacerse de reposo en los últimos 3 días. Se acompaña de tos con expectoración purulenta y de sensación febril no termometrada. La guía GES-EPOC establece que en aquellos pacientes con EPOC que presenten un empeoramiento agudo, mantenido y significativo de su sintomatología, debemos sospechar que presenta un SAE, lo que se denomina un síndrome de agudización del paciente EPOC. Este paciente, en principio, parece que puede presentar un SAE. El enfermo presenta como constantes vitales a su llegada de urgencia una temperatura de 38, se encuentra febril, una temperatura de 14,8, una frecuencia cardíaca de 100 y una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto. A la exploración se encuentra consciente y orientado, está eupneico, se encuentra bien coloreado, no presenta cianosis, no utiliza la musculatura accesoria y a la auscultación respiratoria presenta una disminución del murmullo vesicular y sibilante. No presenta edemas en miembros inferiores. Lo siguiente que tenemos que decidir es qué pruebas complementarias le hacemos a este paciente. Como dije al principio, la guía GES-EPOC hace una diferenciación en lo que es la atención a estos pacientes en el nivel de atención primaria y lo que es la atención hospitalizada. En la atención primaria ellos recomiendan la realización de una pulsiosimetría y sugieren la utilización de otras pruebas como la radiología de tórax o el electrocardiograma o incluso la analítica en función de los recursos de los que se disponga. Sin embargo, a nivel de lo que es la atención hospitalaria, aparte de la pulsiosimetría, pues recomiendan la realización de una gasometría arterial, de una analítica que incluya PCR, de una radiografía de tórax y de un electrocardiograma. También habla de otras pruebas como son la serología de virus respiratorio o en el contexto actual que nos encontramos, las pruebas de detección del COVID-19. En este paciente, en el área de urgencia, pues le realizamos una pulsiosimetría en la que estaba saturando al 93%, un hemograma que presentaba una leucocitosis con neutrofilia, una bioquímica que era normal, a excepción de la glucosa, que era una glucosa que no era basal. No se realizó gasometría arterial, sino una gasometría venosa, con un pH de 7,37 y una PCO2 de 42. Le realizamos un electrocardiograma que era normal y un test de antígeno para COVID que resultó negativo. Se realizó una placa de tórax en la que se puede observar cierto aumento de la trama broncovascular, únicamente, sin infiltrados ni otros datos. Y una vez realizadas las pruebas complementarias, debemos de pasar a realizar una estratificación del riesgo a nivel, o sea, de la gravedad de la agudización. Para ello, GES-EPOC establece 4 grados de la agudización: leve, moderado, grave y muy grave, de tal forma que la agudización leve sería aquella que presentara todos los criterios que vemos ahí.
Mientras que los otros niveles de agudización, con que presentara uno de los criterios, es decir, uno de los cuadritos que vemos aquí, ya se correspondería a ese nivel, ¿vale? Es decir, si el paciente presentara un pH de 7,30, ya no tendríamos que mirar más nada, sería una agudización muy grave. Sin embargo, para establecer que una agudización es leve, pues tendría que cumplirse todos estos criterios. Aquí incluye la clasificación que antes habló Carmen de la situación basal del enfermo, el bajo riesgo y el alto riesgo. Ya lo ha estado comentando ella, que el paciente que se clasifica como bajo riesgo de forma basal es aquel que cumple todos estos criterios. Una FeV1 mayor del 50%, una disnea, un grado de disnea menor de 1, según la MMRC, y menos de una exacerbación al año. Y ningún ingreso. En el caso de este paciente, pues presentaría ya un criterio de agudización moderada, ya que saturaba el 93%. Es un paciente que previamente su situación basal es de alto riesgo, o sea, presentaría ya 2. Y vemos que no presenta ningún criterio ni de grave ni de muy grave. Podríamos establecer el juicio diagnóstico de EPOC con SAE moderada. Una vez decidido una vez establecido el juicio diagnóstico, en el área de urgencia tendremos que establecer el tratamiento del paciente. El primer nivel de tratamiento, según la guía, son los broncodilatadores de acción corta. Nosotros utilizamos básicamente en nuestra área salbutamol y pratropio a esas dosis que vemos ahí. 4 o 6 inhalaciones cada 4 o 6 horas, tanto el salbutamol como el ipatropio, que son broncodilatadores de acción corta. Lo utilizamos a través de cartuchos presurizados, en general con cámara espaciadora, porque solemos disponer de ellas. Y la otra forma de aplicarse, que era con nebulizadores, es una técnica que ya ha caído en desuso desde el comienzo de la pandemia por la capacidad que tiene de expandir el virus en el medio hospitalario. Con lo cual ya los aerosoles pues, no lo utilizamos. La siguiente consideración son los broncodilatadores de larga duración. Si bien los broncodilatadores de larga duración no forman parte del tratamiento del síndrome de agudización del EPOC, me gustaría hacer 2 puntualizaciones, ¿no? La primera es que si el paciente los utiliza, no debemos de suspenderlos durante la agudización, ya sea a nivel hospitalario o ya sea que el paciente se trate a nivel hospitalario como ambulatorio, ¿no? Y después la segunda es que nosotros en muchos casos podemos tomar la decisión de subir un escalón el tratamiento, que en muchos pacientes, por ejemplo, el caso que yo he presentado, sería un caso típico, ¿no? Muchas veces no podemos garantizar el seguimiento del paciente en el corto plazo, ya sea en atención primaria o en atención especializada. Y si tenemos datos que nos dicen que debemos de subir el escalón de tratamiento de este paciente, pues podemos hacerlo, ¿no? En este caso estábamos ante un paciente que estaba en tratamiento con un LABA y un corticoide inhalado. No sabemos porque, bueno, no estaba recogido en los antecedentes si el paciente era agudizador eosinofílico o agudizador no eosinofílico. Como ha dicho ante Carmen, algunos de los agudizadores no eosinofílicos también tienen indicación de tratarse con un corticoide inhalado, incluso en algunos casos como primera opción. Cuando las cifras de eosinófilos están cerca de 300, ¿no? Y cuando las agudizaciones son muy frecuentes y graves, ¿no? Y en el caso de los pacientes que no se controlan con su tratamiento, se puede subir un escalón y hacer una triple terapia. El siguiente tratamiento que tenemos que considerar son los antibióticos. La guía GSPOC recomienda siempre la utilización de antibióticos en todos los pacientes que ingresen en cuidados intensivos.
se sugiere su tratamiento. Podrían estar especialmente indicados cuando encontramos con un cambio de coloración en el esputo, necesidad de ventilación no invasiva o tenemos una PCR mayor de 20. ¿Qué antibiótico utilizamos? En el caso de una agudización leve o moderada, podríamos utilizar amoxicilina clavulánico o levofloxacino, y en el caso de agudizaciones graves o muy graves, podemos utilizar también estos dos antibióticos, habitualmente, al menos de forma inicial, por vía intravenosa, o también utilizar ceftriaxona o alguno de los betalastámicos con actividad antiseuromonas, como la piperacilina, cefepime, la tazidima o el meropen. Corticoides sistémicos, pues siempre estarían indicados en la agudización grave o muy grave. Se sugiere también en la utilización del SAE moderado, sobre todo si no se controlan los síntomas. Está especialmente indicado cuando las cifras de eosinófilos son mayores de 300 por milímetro cúbico y se utiliza una dosis de 0,5 miligramos por kilo día de prednisona o de equivalente. Equivalente que son el de Flaxacor y la metilprednisolona. Sabéis que las equivalencias son 30 miligramos de prednisona, 45 miligramos de Flaxacor, 40 miligramos de metilprednisolona. La duración del tratamiento con corticoides sistémicos, pues sería de 5 días en el SAE moderado y de 14 días en el grave y muy grave. ¿Qué tratamiento instauraremos en este paciente? Bueno, ¿y dónde lo instauraremos? Bueno, este paciente, por las características que he presentado, con toda seguridad es un paciente que se podría tratar a nivel domiciliario, ¿no? A nivel ambulatorio. Muchas veces nosotros en nuestra área de urgencia, cuando no tenemos esto claro, pues establecemos un compás de espera en el que se le trata al paciente según el nivel de gravedad. Se puede tratar en el área de consulta, en el área de tratamientos cortos, en el área de observación de cama, y vemos la respuesta. En el caso de este paciente, pues se le aplicó salbutamol 4 inhalaciones con cámara espaciadora y platropio 4 inhalaciones en el área de urgencia. Se le aplicó una dosis de metilprednisolona de 60 miligramos intravenosos y luego se envió a domicilio con un tratamiento con antibiótico, amoxicilina clavulánico 875 cada 8 horas 5 días, de Flaxacor 45 vía oral cada 24 horas 5 días y después una pausa descendente durante 10 días más hasta suprimir. Salbutamol a demanda, hasta un máximo de 2 inhalaciones 4 o 6 horas, solamente si le hace falta, porque el paciente tiene sensación de disneica en algún momento. Y se subió el escalón de tratamiento a una triple terapia, LAMA-LABA y un corticoide inhalado. El siguiente caso, voy a presentar 2 casos para no aburriros mucho. Es un varón de 71 años, fumador de 2 paquetes al día, de los 20 hasta los 62, con un índice tabáquico de 84 paquetes año, hipertenso diabético, con una cardiopatía isquémica con una revascularización de la ADA en el 2015 y que está diagnosticado de EPOC con obstrucción grave al flujo aéreo, con un FES1 del 39%, tiene un fenotipo agudizador y un tratamiento basal con una tripeterapia, LAMA-LABA y corticoides inhalados. Realizamos una anamnesis dirigida, como dije en el otro paciente, para hacer una aproximación diagnóstica. El paciente tiene una disnea basal grado 3 de la MMRC desde hace unos 3 años y un ingreso hospitalario por síndrome de agudización de la EPOC por SAE en el último año. En este caso, consulta por presentar en los últimos 2 días aumento de la disnea, que se hace su disnea basal, que se hace intensa y de reposo, incremento en estos 2 días de la tos con expectoración purulenta, sensación febril no termometrada y hipersomnolencia. Estamos también ante un empeoramiento agudo, mantenido y significativo de la sintomatología que presenta el paciente. Luego estamos ante una sospecha de que el paciente tiene una agudización de la EPOC. Las constantes vitales que se toman en urgencia pues son una temperatura normal, una tensión arterial de 17-10, una frecuencia cardíaca de 120 y una frecuencia respiratoria de 34 respiraciones por minuto.
En la exploración física está consciente, tendente al sueño, está desorientado un tiempo y bradisíquico. Tiene una leve cianosis acra, no utiliza la musculatura accesoria, a la ocultación respiratoria tiene una disminución generalizada del murmullo vesicular y tiene unos discretos edemas en miembros inferiores. Planteamos las pruebas, recordamos las pruebas complementarias que he hablado antes, las que establece ese POC. Y en este paciente, en el área de urgencia, pues le realizamos un hemograma en el que había una leucocitosis de 19.000 con neutrofilia, una bioquímica que era normal, un estudio de coagulación y un dímero D que eran normales, una gasometría arterial con pH de 7,25, una PO2 de 50 milímetros de mercurio, una PCO de 68 y un bicarbonato de 29. O sea, el paciente parece que presentaba un fallo respiratorio hipercápnico. Le hicimos un electrocardiograma en el que aparecía un ritmo sinusal de 120 sístoles por minuto, pero con bloqueo de rama derecha, el cual ya estaba presente y estaba descrito en informes anteriores del paciente. Y realizamos un test de antígeno COVID-19 que fue negativo. Esta es la radiografía que se le realizó al paciente. En este paciente, en este caso, sí hay más datos de los datos radiológicos que podemos encontrar en el paciente con EPOC, aunque no hay ninguna clara condensación. Hay datos de hiperinsuflación pulmonar con una impronta a nivel de las cúpulas diafragmáticas, un aumento del volumen de ambos emitoras, un aumento de la trama broncovascular, datos de hipertensión pulmonar precapilar con un aumento de ambas arterias pulmonares, aumento del cono de salida de la pulmonar, en fin. Tiene todo lo que se puede ver prácticamente en una radiología de un paciente POC. Lo siguiente que tenemos que hacer es una estratificación del riesgo. Este es un paciente, bueno, que presenta una PO2 por debajo de 60, podríamos clasificarlo como una agudización ya grave, pero también tiene un pH por debajo de 7,30 y un carbónico por encima de 60. O sea, ya tiene un dato de agudización muy grave, no está estuporoso, porque dijimos que estaba somnoliento, pero si tiene ya un dato, tiene un pH menos de 700, luego una agudización muy grave de EPOC. En este caso esto no tenemos que tenerlo presente y bueno, el juicio diagnóstico de este paciente pues es un EPOC con SAE muy grave. Aparte de las consideraciones del tratamiento que hice en el paciente número 1, en este tenemos que considerar también, se debe de considerar en los pacientes con agudización grave o muy grave de la EPOC, el uso de la heparina, de la heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica para prevenir la enfermedad tromboembólica venosa. En este caso, además, el paciente presentaba un fallo respiratorio agudo hipercápnico y, por lo tanto, tenía también indicación de ventilación no invasiva. Además de estos dos tratamientos que acabo de decir, pues le prescribiríamos el salbutamol, 4 o 6 inhalaciones cada 6 horas, el hiperatropio, 4 o 6 inhalaciones cada 6 horas, con cámara espaciadora, la metilprednisolona, 40 miligramos intravenoso cada 8 horas, el antibiótico amoxicilina clavulánico, en este caso por vía intravenosa, cada 8 horas, la enoxaparina 60 miligramos subcutánea, como ya hemos hablado, como ya hemos visto, cada 24 horas, y mantendríamos el LAMA-LABA y corticoide inhalado que ya estaba tomando el paciente. Mientras el paciente está con ventilación no invasiva, a veces es dificultoso la aplicación de inhaladores, sobre todo aquellos que necesitan de la colaboración del paciente. Pero bueno, si es posible y el paciente lo permite, también se le debe de dar. Muy bien. Y con esto, pues, doy paso a las posibles preguntas que puedan haber. Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer directamente por el chat. Tanto para Carmen Paula como para el doctor Enrique Calderón. Enrique, teniendo en cuenta que muchas de las personas que nos acompañan en el curso son compañeros de atención primaria y que hacen guardias también en Chares y tal, este tipo de pacientes
cuando les damos de alta a nosotros, y tú que con además tu formación como neumólogo, ¿qué consideras, qué tipo de revisiones se debe crees tú que sería más conveniente hacer? ¿Cómo, o sea, lo mandamos al médico de cabecera en una semana? ¿Habría algunos a los que crees que sería lo suyo mandarlos de vuelta a neumo? ¿En qué momento? Bueno, depende del tipo de agudización, ¿no? Y depende de los recursos de los que dispongamos. Yo creo que en general la agudización con EPOC puede ser revisada perfectamente, puede ser seguida perfectamente por el médico de atención primaria. Esa es mi opinión. Probablemente exista alguna selección de casos, algunos casos, bueno, entre comillas, que están cogidos con alfileres, ¿no? Que podrían precisar de una revisión más especializada, ¿no? Más por parte del neumólogo. Muchas veces lo que nos condiciona el que lo revise el médico de atención primaria o el especialista en neumología, más que se trate de un especialista en atención primaria o especialista en neumología, es el tiempo que transcurre hasta la revisión. Bueno, y eso, bueno, es así. Si tenemos disponibilidad, a veces tenemos disponibilidad de que lo revise el médico de cabecera en un espacio de tiempo más corto, y otras veces es el neumólogo, depende de los recursos que tengamos. Claro, claro, claro. Mira, pregunta a un compañero a través del chat. Dale a lo de dejar de compartir pantalla, Enrique. Sí, ya nos vemos todos. Le das Por arriba eso. al botón rojo y ya nos vemos todas las caritas. Aquí, vale, vale. Bien. Perfecto, muy bien. Vale. Mira, dice un compañero a través del chat que si no sería más recomendable en los pacientes con ventilación mecánica no invasiva utilizar nebulizadores tipo jet o membrana. Bueno, la verdad es que yo no tengo experiencia con ese tipo de nebulizadores. Todo lo que implique lo que es aerosolización, nosotros lo tenemos proscrito ya completamente en nuestra unidad. Y todo aquello que precise de una colaboración del paciente en el momento agudo, es decir, el paciente que está con ventilación no invasiva, es Complicado. muy complicado de aplicar, porque hay pacientes que no, bueno, muchos que no colaboran y que están en una situación que hace que sea difícil. Dice Javier Toral, que no sé por qué no habla, escribe. ¿Creéis que la eosinofilia o la falta de ella en urgencias es fiable para cambiar el tratamiento posterior en fase estable del paciente? Sí, ¿por qué no? Lo que sí está claro, vamos, mi opinión. Yo creo que sí, que en algunos pacientes, por ejemplo, uno de los pacientes que yo he puesto en el que no he dicho los niveles de eosinófilo a nivel basal, porque como ya sabéis lo que trabajáis en urgencias, nosotros nos movemos en el enfermo con mucha incertidumbre y con mucha falta de disponibilidad de datos, ¿no? Entonces, en este caso no lo he puesto. Sin embargo, su neumólogo parece que le había prescrito corticoides inhalados y un LABA. No sabemos el motivo. Podría ser porque tuviera los eosinófilos altos o porque lo considerara oportuno por los motivos que fuera. Desde luego, si en urgencia hubiéramos detectado que tiene una cifra de eosinófilos mayores de 300, pues por supuesto que tendríamos un dato más bueno, en este caso ya tenía los corticoides inhalados. Si fuera un LAMA-LABA y tuviéramos que decidir si le añadimos corticoides inhalados, si tenemos 300, una cifra de 300 y tenemos que subir en un escalón, pues sería un apoyo más, ¿no? Para algo más que nos apoyaría el subir el escalón y cambiar a la triple terapia. Yo creo que sí. Lo que pasa que probablemente el que no esté presente una cifra de eosinófilo alta, que también puede ocurrir, además nosotros nos vamos a seguir al paciente, tampoco eso nos tiene por qué condicionar. Pero desde luego, si la pregunta es si una cifra alta podría ayudarnos, yo creo que sí. Si están presentes, sí.
Yo, si puedo añadir algo, lo ideal sería, además de testar la eosinofilia en el momento de la urgencia, sería que, no sé si tenéis acceso a ver el histórico previo. Si tienen analíticas previas en un momento más estable. Hay estudios que dicen que en algunas exacerbaciones, que no todas y no en todos los pacientes, la cifra de eosinofilia puede aumentar ligeramente. Aún así, si no conocemos ninguna cifra de eosinófilo porque no tenemos un histórico previo de ese mismo año de la eosinofilia del paciente, pues sí que el dato, como dice Enrique, el dato que podemos ver en urgencias, sí sería relevante para poner a lo mejor un corticoide inhalado al alta en urgencia, perfectamente. Y más si el paciente viene exacerbado, porque quiere decir que no está bien controlado. Al menos que no tenga, o sea, si tiene menos de 100, no estaría indicado, pero con más de 100 y una exacerbación, aunque fuera moderada, ya estaría indicado el corticoide inhalado. Muy bien. No hay más preguntas. Bueno, pues si me permitís, voy a decir, si no me entran a todos, un par de cosas. Yo me quedo un poco con algunas de las cosas que ha dicho la compañera de Astra. Ha hablado del riesgo de infratratar. A mí me parece que esto es muy importante y que también es importante que valoremos en las consultas cuando tengamos delante un paciente con sospecha de patología respiratoria porque esté agudizándose, a ver si es que el paciente realmente está haciendo o no está haciendo su tratamiento basal, porque muchas veces es que no lo hacen de forma correcta y otras veces además es que no saben hacerlo, no saben ponerse los inhaladores. Esto además, hace poco tuvimos una reunión, el grupo Balanza, que también estuvieron con el apoyo de AstraZeneca, y a nivel nacional se ha hablado de esto, ¿no? Del riesgo de que los pacientes que no hacen bien su tratamiento o no saben ponerse bien los inhaladores. Eso yo creo que es algo que no hay que desdeñar. Y una cosa que ha dicho Enrique que me gusta mucho es que urgencia tiene la particularidad de que andamos a caballo entre el paciente, la industria, los compañeros de atención primaria y los compañeros de especializada. Entonces hay muchas veces que utilizamos las armas que tenemos de la mejor manera posible, pero no hay que olvidar que estamos aquí para hacer sinergia entre todos, para trabajar todos en equipo, para mejorar la calidad asistencial del paciente. Y de hecho, este ha sido el principal motivo por el que José María, Javier y yo hemos organizado este curso. Yo tengo que daros las gracias a todos por habernos seguido con tanto entusiasmo en estos 6 meses. La verdad que es que me ha sorprendido muchísimo la cantidad de gente que se ha conectado al curso, y lo cual me dice que era un curso que es interesante, porque si no, no se habría unido tanta gente, y que además tratamos cosas en una horita, de cosas que vemos muy frecuentemente en nuestra actividad diaria. Así que gracias a todos. José María acaba de compartir hace un momento su correo electrónico en el chat. Os pido por favor a todos los que nos han mandado los datos que los manden para poder enviaros nosotros de vuelta el diploma de acreditación al curso si habéis completado el 80% de asistencia que de un principio se exigió como obligatorio, que es lo que exige la AXA, ¿vale? Bueno, esperemos que no sea la única edición del curso y No. que iremos cambiando y buscando también otras cosas que sean interesantes para todos. Tengo la gran suerte de contar con compañeros en el Virgen del Rocío que son magníficos oradores la mayoría. Podemos contar con algunos y con algunos nuevos. Así que, por mi parte, aparte de darle las gracias a José María de AstraZeneca por apoyarnos en esta aventura, poco más tengo que añadir. No, yo tan solo por lo mismo. Igual que tú, dar las gracias a todos que habéis colaborado, porque la verdad, desde el momento uno habéis puesto mucho interés en darle forma a esto, y por supuesto, por nuestra parte no va a quedar en que sea la primera edición. De por sí, cuando hicimos el diseño pusimos primer curso, con lo cual tiene que haber un segundo. Así que en breve nos reuniremos y empezaremos ya a hablar de lo que trataremos el siguiente. Y como decía Ángela, aquellos que habéis asistido de forma asidua, o bien al mismo correo del cual yo os he mandado la invitación, que es el mío, me rebotáis
quien no haya hecho hasta ahora, los datos que se nos piden, que son fundamentalmente nombre completo, DNI y por una referencia de vosotros, dónde trabajáis o qué provincia estáis. Y en breve pues ya mandaremos los diplomas o certificados que nos pidan. Y nada más, agradecer a todos los participantes vuestro interés y la formalidad en cuanto a la conexión y por supuesto a los que habéis formado parte del staff de ponencias y de directores del curso. Gracias en nombre de AstraZeneca, de verdad que sí, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Pues nada, damos ya por clausurado la sesión y por supuesto el curso. Hasta la próxima, gracias. Venga. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Gracias, Enrique. Gracias.